Bienvenidos Juana y Eric de Perú, son también, ahí tienes delante unos chilenos, un sevillano, gallego, otra chilena por ahí, otra peruana por ahí, son gallegos de pura cepa, esta es de Sigüeiro, otra boirense, yo ya no sé ni de dónde son. Gloria a Dios. Del reino de los cielos somos todos, ciudadanos del reino de los cielos. Me gustaría leer un salmo, el Salmo 23, todos lo conocéis, ¿verdad? Es un salmo que compuso el rey David y es un salmo que realmente debemos atesorar en nuestros corazones porque es un salmo de esperanza, también un salmo de rendición ante una realidad poderosa, de un Dios poderoso al cual nosotros veneramos y honramos en lugares como este. Amén. Por eso en su día, y os animo a que vayáis a la Biblia, a los salmos y que los leáis, que alabéis y adoréis con ellos, porque están llenos de vida, están llenos de verdad, están llenos no solo de emoción y sentimiento y de clamor y de algún pesar, ¿no?, que se pone y se expresa delante de Dios. Están llenos de la esencia de un orador, de alguien que es capaz de comunicarse con Dios de una manera natural y fácil, porque sale de lo más profundo de su alma, de lo más profundo de su ser. Y estas palabras que ahora en este salmo se describen, así lo demuestran. Dice la Escritura: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Lo crees? Amén. David lo estaba proclamando porque era conocedor de este gran hecho. David pasó por muchas circunstancias difíciles y complicadas, todos lo sabemos, pero desde su infancia, desde su niñez, pastoreando sus ovejas, él sabía que el Señor lo sustentaba, y no solo por lo que le habría de dar, sino por que cada día su vida podía estar delante de él, y podía sentir esa belleza en los pastos, en las ovejas, en el aire, en la fuerza que Dios le daba y en la gratitud que Dios ponía en su corazón. En lugares, dice, de delicados pastos, y aquí hace una semejanza con su pastoreo, ¿no?, cuando era joven. Me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Él conoce bien lo que necesitamos, Él conoce bien lo que nuestro corazón necesita, Él conoce bien lo que nuestra alma necesita, tanto de comida como para clamar, para calmar nuestra sed. Por eso dice: confortará mi alma. Y dice: me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y ahí vemos la fidelidad de Dios. Amén. A mí me gustaría que hoy preparases tu corazón. Yo no voy a compartir hoy, va a predicar nuestro hermano Roque, pero me gustaría que desde ya, que me imagino que a través de la alabanza y la adoración también lo hemos hecho ya, podamos preparar esa tierra, ¿no?, esa tierra que queremos que sea una tierra fértil, donde toda semilla plantada crezca y dé fruto, porque Dios quiere confortarnos y nos va a guiar por esas sendas de justicia, por amor de su nombre. Hay estos últimos versos que dicen que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y hace mención a esos momentos de temor, de pavor, que la vida a veces nos empuja a tener, ¿verdad?, las aflicciones, las distintas cosas que suelen surgir en nuestro día a día. Los trabajos que a veces no van como queremos, la salud que a veces no va como quiere, la familia, las circunstancias que van y vienen, las situaciones adversas que a veces se convierten en esos valles de sombra. Pero hay algo muy poderoso que nuestro rey David, y en este salmo en exclusiva, dice: no temeré mal alguno. En medio de todas estas aflicciones de la vida, no temeré mal alguno, porque hay una razón muy clara: el Señor nuestro Dios estará con nosotros en ese tiempo, en esos momentos.
Dios no solo está cuando nos gozamos, cuando nos reímos, cuando nos alegramos, cuando nuestros sentimientos afloran y cuando nuestra espiritualidad está muy bollante y estamos casi flotando. Dios no solo está ahí, Dios también está en estos momentos donde a veces las fuerzas ya han cesado en nuestra vida y necesitamos de una fuente mayor que nos sustente. Amén. Por eso dice que su vara y su callado nos van a infundir ese aliento que en ocasiones vamos a necesitar. Y dices, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, y ahora lo mejor de todo, mi copa está rebosando. ¿Cómo está tu copa en el Señor? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás con el Altísimo, con el Eterno? ¿Sabes? Necesitamos estar llenos del Señor. Esta es la fuerza de nuestra mano, esta es la fuerza de nuestro corazón, esta es la fuerza de nuestra vida. Él unge nuestra cabeza con ese aceite y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué cosa más grande? Por encima de cualquier circunstancia, de cualquier ciclo de vida que pasemos, la gracia, el bien, la misericordia de Dios nos guiarán todos los días de nuestra vida. Y en la casa de Dios, en la casa de mi Señor, en la casa de nuestro amado Jesús, en la casa de nuestro amado Señor, en la casa de Jehová, dice la Escritura, moraré por largos días. Es hermoso. Es hermoso este salmo. Amén. Hazlo vivo en tu vida. Hagámoslo vivo en cada uno de nosotros. Porque realmente no solo salió del corazón de un gran hombre de Dios, sino que está escrito y está aquí plasmado para que nosotros lo atesoremos en nuestras vidas. Amén. Me gustaría orar. Quiero pedirle a Dios que ponga las palabras idóneas en el corazón de Roque y que su lengua pueda proferir esas palabras que lleguen también a tu corazón y que no solo lleguen, sino que caigan en esa buena tierra para que fructifiquen, sea cual sea tu situación, sea cual sea tu trabajo, sea cual sea la situación por la que estés pasando, sea cual sea tu vida y las luchas que tengas a día de hoy. Yo sé que Dios va a seguir haciendo su obra en cada uno de nosotros. Amén. Padre, te damos gracias por la vida que nos das y por este tiempo, oh Dios. Perdona nuestra incredulidad, perdona a veces nuestro desasosiego, Señor, y perdona a veces si buscamos en lugares donde no debemos de buscar. Perdónanos, Señor, por todas esas cosas. Nos ponemos a cuentas contigo, Señor, pero sabemos que tú un día más, en tu gracia, nos has traído aquí. Te pido que pongas esas palabras que tú tienes ya, Señor, en el corazón de Roque, que lo unjas de la cabeza a los pies, Señor Dios, y que su lengua, Señor Dios, pueda, Señor Dios, hablar de esas maravillas, de esas palabras que penetran hasta los tuétanos, hasta el alma, hasta lo profundo de nuestro ser y que dejan expuestos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros razonamientos, Señor Dios. Gracias, porque tú vas a seguir enseñando a tu pueblo lo que quieres que sepamos para que andemos en el camino, oh Dios, en el que nos has puesto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Roque, cuando quieras, pasa aquí adelante. Gloria a Dios. Amén. Cuán bueno y cuán maravilloso es ver a los hermanos en la armonía del Señor. Amén. Que la gracia y la bendición del Señor esté en cada uno de nosotros. Es duro estar aquí delante, porque es mucha responsabilidad, pero Dios sabe que cada uno de nosotros tiene que dar testimonio. ¿De qué queréis que os hable hoy? De amor.
Todos sabemos que es una responsabilidad estar aquí delante hoy. Todos vosotros habéis estado aquí delante. Y el propósito y el motivo por el cual estamos aquí es porque tenemos que hablar la palabra. Y la palabra es lo todo, y nosotros estamos en la palabra. La palabra nos mueve a hacer la voluntad de Dios. Y ese es el motivo por el cual hoy venimos aquí a adorarle, a glorificarle y a ensalzar su nombre. ¿Lo creéis? Amén. Aleluya. Yo he puesto por título lo que Dios me puso en el corazón, el cuidado de la palabra implantada. Si hoy estamos aquí es porque alguien nos habló la palabra. Por eso estamos aquí. La palabra, es lo que decía antes, es el todo en cada una de nuestras vidas. Ella es la que nos hace libres y nos hace entender lo grande y maravilloso que es el Señor. Hoy en la mañana estábamos ahora alabando y cuán grande y maravilloso es nuestro Señor. Aleluya. Quisiera, antes de empezar, quisiera orar. Señor Jesús, te quiero dar las gracias. Porque sabemos que tú eres bueno siempre en gran manera. Amén. Perdónanos, Señor, porque conoces nuestro corazón. Sabes cómo somos, sabes cómo andamos y cómo nos comportamos. Ayúdanos a seguir cada día a parecernos más a ti. Ese es mi anhelo y el anhelo que yo quiero para cada uno de mis hermanos en esta mañana. Cuídanos, fortalécenos. Te necesitamos cada día, cada hora, cada minuto. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera ir al Salmo, fíjate qué coincidencia, al Salmo 119. No lo leerás todo. Y quisiera solamente ir al Salmo 119, versos 15 al 16. He cogido la versión Tindal, y es una versión muy diferente a la Reina Valera y a otras versiones. Por eso la he escrito, ¿verdad? Y dice así la palabra del Señor. En el Salmo 119, versos 15 y 16. Estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Me deleitaré, verso 16, en tus decretos. Y no olvidaré tu palabra. Cuando dice me deleitaré, ¿qué es lo que os viene a vuestro corazón? Gozo, amor. ¿Os acordáis cuando conocisteis al Señor? ¿Estabais enamorados o no estabais enamorados del Señor? Es verdad que con el paso del tiempo vamos perdiendo ese amor. Ya hoy igual no te levantas como antes para hacer un café a tu mujer. O tal vez no hagas cosas que le agraden a tu mujer como en un principio. Y eso puede pasar también en la vida del creyente, que vayamos olvidando lo principal, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y querer que nuestra vida esté depositada en su palabra. Y yo me pregunto, ¿qué es la palabra? Sabemos que es la revelación de Dios. Amén. Dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Dios da la Biblia para que nosotros conozcamos a Dios. Esto nos lleva a ¿qué? A conocerlo cada día más. Dice la palabra que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La Biblia es necesaria para que mi voluntad se adapte a la voluntad de Dios. No podemos ser santos si no vamos a ¿qué? A la palabra. Ser santos porque yo soy santo. Para ser santo tenemos que obedecer, cumplir con lo que la palabra nos dice cada día. En el Salmo 119, 9 dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Todo el Salmo 119 es un llamado a amar y obedecer la palabra de Dios. Y si veis en este Salmo, no lo voy a leer como decía Juan, porque sería bastante largo.
Pero sí voy a recalcar algunos de los versículos que hablan sobre la palabra, donde dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, o donde dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella es mi meditación. Cuando hoy te has levantado, ¿qué es lo primero que has hecho? Acordarte de él. Hoy me recordaba cuando me levanté a la mañana, llevar al canario, como todos los días, limpiarlo, cuidarlo, ponerlo, pero lo que más me llamó la atención de un simple pajarito es que empezó a cantar. Y esa manera que él tiene de expresar la alabanza y la gratitud. Así. Si un pajarito puede hacer eso, ¿cuánto le podemos nosotros hacer? Aleluya. Cuando estamos afligidos, ¿cuántos han estado afligidos aquí? Todos. Fijaros lo que dice la palabra en el Salmo 119:50. Tu promesa renueva lo que en mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. ¿Cuánto hemos... Perdón, mis dificultades? Es decir, me da vida y me fortalece cada día. Tenemos que nutrirnos de la palabra cada día. Necesitamos comer todos los días. Acordaros del maná, 40 años. No le faltó comida, pero estaban siempre fuertes y no le faltó, dice la palabra, que ni enfermedad, su calzado no se gastó, su ropa no se gastaron. Dios estaba con ellos y los alimentaba. Y ese es nuestro anhelo, levantarnos cada día a alimentarnos de la palabra. Cada día. Porque es lo que dice la palabra. Cada día iban a recoger el maná. Quisiera ir también ahora a Efesios, capítulo 6, verso 10. Si alguien lo puede leer, en alto, por favor. Capítulo 6. 6, verso 10, hasta el 17. Capítulo 6, versos del 10 al 17. Por lo tanto, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis entrar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Lo que quisiera resaltar es este último capítulo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es que La palabra de Dios. nadie puede ir a batallarse con una espada, ¿verdad? Vemos en este contexto de la palabra, en Efesios, como el creyente estamos en conflicto espiritual contra el mal y se describe como una batalla de fe. La espada del Espíritu, que es lo que habíamos dicho, es la palabra de Dios. Fijaros, cuando Satanás tentó al Señor Jesús, ¿con qué le contestó el Señor? Con la palabra. La palabra es el arma para derrotar a Satanás. En Hebreos 4:12 dice así la palabra. De Dios, dice, no, la palabra de Dios es viva. Le he puesto en el contexto que os había dicho, la Biblia. Es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. El propósito de Satanás es evitar que la palabra caiga en buena tierra. Satanás es un ser astuto.
Por eso la palabra dice que la serpiente era más astuta que todos los animales que había en el huerto. Conoce muy bien la palabra, sabe que la voluntad de Dios para que nosotros lo obedezcamos y que cae en cada uno de nosotros la responsabilidad, ¿verdad?, de obedecerla. Y vemos como Él siembra la cizaña para evitar la verdad de la palabra en cada una de nuestras vidas. Fijaros, Satanás lleva 1500 años atacando a la Biblia. La Biblia es el libro más controversial, más aborrecido y más amado. Ha causado la muerte de muchas personas y ha conducido a la vida eterna a millones. Hoy el ataque viene a través del cine y de la televisión. Si os fijáis, los villanos que siempre salen en las películas o en la televisión siempre es el que lleva la vida mal. Siempre. Yo no sé si os habéis dado cuenta. ¿Y qué decir de las películas que hacen, por ejemplo, no voy a decir nombres, por no hacer publicidad? Siempre desprestigian y, como decía Javier el domingo pasado, manipulan y adulteran la palabra del Señor. Se burlan. Y se burlan de ella. Pero nosotros, que por la gracia de Dios hemos recibido su luz, podemos distinguir lo bueno de lo malo. Y lo distinguimos porque leemos la palabra. Ella es nuestra luz. Luz es a mis pies tu palabra. Amén. Otro de los propósitos de Satanás es apartar la palabra de la mente y del corazón de las personas. Va a utilizar su sabiduría malvada, porque él siempre fue malvado desde un principio. Dice Mateo 13:23, perdón. Y voy a hacer unas comparaciones. Nos habla de la parábola del sembrador. ¿Qué es lo que va a producir fruto? ¿Qué es lo que produce fruto? Bendiciones, Juan. Vale. ¿Qué es lo que va a producir fruto en nuestra vida? La palabra. Amén. Fijaros, lo de la palabra del sembrador no solo es para la gente del mundo, también es para los creyentes. Y vamos a ir al verso 4 de Mateo 13. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y ahora vamos a ir al verso 19, donde Jesús explica esta palabra. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Satanás va a procurar que nosotros no entendamos la palabra. Al no entender la palabra es cuando el tentador viene y se lleva la semilla para que no dé fruto. Genera desinterés por la palabra. Hoy en día el interés en estudiar la palabra de Dios es muy bajo. Tendemos a conformarnos con la prédica del domingo, es decir, siembra desinterés en nuestras vidas. Otra de las consecuencias la vemos en el verso 6, donde dice: pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y lo comparamos con el verso 21, donde Jesús nos dice la explicación: pero no tenía raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Satanás procura que la presión de esta sociedad en la que vivimos, en la que nos ha tocado vivir, nos quite la palabra. ¿Qué pone en nuestro corazón? Duda, vergüenza, temor a lo que dirán. Son consecuencias de que esa raíz no se haga fuerte y fructifique.
No podemos amar a dos amos, porque amaremos más a uno que a otro. Si esa raíz no se fortalece, es muy fácil, principalmente pasa con los hermanos cuando se convierten al principio, que tengan a dudar. Si nosotros dudamos muchas veces, cuanto más aquellos que empiezan, son más propensos a que Satanás actúe en sus vidas. Y por desgracia hoy en día vemos mucho de eso. Tenemos que orar por todos, porque ese es el llamado de Dios a nuestras vidas. Oremos por todos, por nuestros gobernantes, por todo lo que está pasando en este mundo y por todos, por esta ciudad, por todo, porque es lo que Dios quiere que hagamos. El afán del mundo. En el verso 7 dice: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y vamos al verso 22, que hace referencia a este verso, donde el Señor nos lo explica. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pregunta, ¿estamos dejando que la palabra gobierne nuestras vidas? ¿Lo estamos dejando? ¿Estamos haciendo que la palabra sea quien nos motive a hacer todo? Cuando Dios gobierna nuestras vidas, ¿qué es lo que vamos a ver? Bendición. En todo lo que hagamos, dice la palabra. En Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 7, dice el verso 6: debes comprometerte con todo tu ser, a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Tenemos que vaciarnos de nosotros y llenarnos de Dios. Dice también en el verso 7: las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas en casa, en el camino y al acostarte, cuando te levantes. Debemos enseñar a nuestros hijos y a nosotros mismos a tomar las decisiones de la vida en relación al consejo que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Amén. No importa cómo vengamos vestidos por fuera, Dios mira la vestidura que llevamos por dentro. Y vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versos del 12 al 15, donde habla de esto. Dice así la palabra de Dios: dado que Dios los eligió para que sea su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse ¿de qué? De tierna compasión. ¿Os acordáis de la compasión de Jesús por los 5.000 que no tenían que comer? El creador de todas las cosas. ¿Era imposible para Dios alimentar a 5.000? No. Durante 40 años estuvo alimentando al pueblo de Israel con el maná, que es lo que decíamos antes. Para Dios nada es imposible. Lo imposible lo vemos nosotros si no queremos comprender que Él tiene la solución a nuestros problemas. Debemos abrir los ojos a su palabra y confiar en ella, poner nuestra fe. Pensemos en Abraham, pensemos en todos aquellos que nos han precedido, pusieron su fe en el Señor. Vestirse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y de paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, y lo vuelvo a repetir, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne nuestros corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Amén. La Biblia también nos advierte a estar preparados para la defensa de su verdad y que lo hagamos mansamente. Y esto lo dice la palabra en Pedro 3:15. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo ¿con qué? Con humildad y con respeto. No con el mazo, ¿verdad? No obligando a nadie, sino con humildad y con respeto.
También nos insta a contener ardientemente por la defensa de la fe, y eso lo vemos en Juan 1:3, y que debemos de ser capaces de hablar la verdad, ¿en qué? En amor. Efesios 4:15, para parecernos cada vez más a quién, a Cristo. Ese es el motivo de la palabra, parecernos cada día más y más a nuestro Señor. Hoy le estábamos alabando, le estábamos agradeciendo todo lo que hace. El mero hecho de estar aquí es por su misericordia. Aleluya. Hay 7 razones por las que debemos estudiar la palabra. La primera razón debería ser porque como cristianos deseamos amar, obedecer y agradar a Dios. Esto no se logra siguiendo nuestro corazón, el cual la Biblia dice que engañoso es el corazón más que ninguna otra cosa. La primera razón sería porque Dios se da a conocer por medio de su palabra, y conociendo su palabra es la única forma en que puedo estar seguro de que al Dios que adoro es el Dios verdadero y no un falso Dios. La segunda razón, porque es la palabra de Dios, contiene la voluntad de Dios y es la única forma segura e infalible en que Dios me habla. En 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y también en la carta de Pedro 1:19 dice: estemos atentos porque su palabra es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo brille en nuestros corazones. La tercera razón, porque Satanás puede falsificar mis experiencias y puede influir en mis sentimientos, pero no puede falsificar la palabra de Dios. Génesis 3:1-5, la serpiente dice que era más astuta que todos los animales. Y en Mateo 4:10 dice: vete de aquí, Satanás, porque la Escritura dice: adorarás al Señor tu Dios y solamente a Él servirás. La cuarta razón, porque la Biblia es la única que me dirá sinceramente, directamente y francamente lo que está mal en mi vida y sin suavizarlo y sin temor a ofenderme. Dice Santiago que Abraham, por su fe y sus acciones, actuaron conjunto y su fe fue completa. La quinta razón es porque la palabra correctamente estudiada es lo único que puede mostrarme la verdad. La verdad nos hará libres del pecado, del prejuicio, de falsa espiritualidad, de arrogancia y de falsas doctrinas. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. La sexta razón, porque conociendo la palabra puedo compartir el Evangelio y puedo corregir adecuadamente, con mansedumbre, con misericordia y con paciencia a aquellos que no creen en Dios. En 2 Timoteo capítulo 2 verso 24 dice: un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar pacientemente con las personas que son difíciles. La séptima razón es porque la única forma en que podemos demostrar que amamos verdaderamente a Dios es obedeciendo su palabra, y no podemos obedecer aquello que no conocemos o entendemos. Y lo más importante, debemos estudiar y entender la palabra de Dios para conocer verdaderamente a Dios y conocer su voluntad. Poder vivir agradándole y dejar que la palabra renueve nuestra mente y transforme nuestras vidas. Debemos perseverar en la palabra. Los días ociosos son días oportunos para Satanás. No voy a poner ejemplos. Ahí está el rey David. En fin, hay muchos ejemplos en esta, que nos habla de la vida y de la ociosidad. Tenemos que leer toda la palabra de Dios, no solamente aquellas partes que nos hablan de promesas, de consolación o de prosperidad, porque esto nos lleva a rechazar a Dios mismo. Debemos de leer todo el consejo de la palabra de Dios. Si queremos, por ejemplo, entender Hebreos, tenemos que leer Levítico. ¿Por qué? Porque habla del sacerdocio. Y si no conocemos el sacerdocio, no podemos conocer verdaderamente al verdadero sacerdote que es Cristo Jesús. 1
La palabra de Dios tiene para nuestras vidas, vidas que tienen que ser transformadas y liberadas, salvadas. Y en Juan 15:10 dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Trabajemos no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Y con esto concluyo. Y ruego al Señor que nos ayude a profundizar en su palabra, a amar su palabra. Comprometámonos. Dios quiere comprometernos. Dios nos ha llamado no solamente para brillar en nuestro entorno, sino en todo el mundo. Que Dios os bendiga y que la palabra de Dios llene vuestros corazones cada día. Amén. La palabra de Dios no vuelve vacía. Esa semilla de la que hemos hablado, gracias, Roque. Me gustaría que fuéramos a San Juan 3, porque si entendiéramos este verso, bueno, si entendiéramos los muchos versos que Roque nos ha compartido en esta mañana, yo creo que tendríamos más de la mitad del camino andado. Y necesitamos cada día poder entender lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Para eso obviamente tenemos que conocer a Dios, tenemos que relacionarnos con Él. Esto es algo vital en la vida de un cristiano para no caer en religión. No solo las otras religiones son religiones, y la evangélica también se puede convertir en una religión si realmente no tienes una comunión genuina con tu Señor y no sabes lo que Él verdaderamente quiere que vivas cada día con Él, ¿no? Lo que quiere que Él hagas, ¿no? A través de lo que hay en tu corazón, de lo que Él deposita en tu corazón. Por eso son versos Juan 3:16. Sé que todos lo conocéis, son versos por autonomasia, ¿no? Son los versos que en ocasiones han impactado en nuestro corazón, nos han guiado y nos han fortalecido en la fe, ¿no? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo lo que ha compartido Roque, sí, realmente no tenemos conciencia de esta gran verdad. Podemos leer de Génesis hasta Apocalipsis sin no entender absolutamente nada, porque la letra mata. Sí, lo dice la palabra, mas el Espíritu la vivifica, es la que le da vida. ¿Y cómo le da vida? Le da vida a través de nuestra relación con Dios. Obviamente el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, trabaja en nuestro corazón, trabaja en nuestra mente, nos trae, nos deposita el mensaje de Dios en nuestra vida. Por eso tenemos que entender que Él nos ha amado de tal manera que ha dado lo más precioso de su vida, ¿no? Y al darnos eso, nosotros tenemos que entender que nuestra relación cada día con Dios debe de ser, obviamente, la mejor manera de vivir, la mejor manera de exponer nuestro tiempo. Hoy venía para aquí, bueno, siempre que vengo de casa para aquí, vengo orando y vengo pidiendo a Dios, no solo para que me dé gracia, fuerza y palabra, sino que me vengo poniendo delante de Él, reconociendo pues mi vida, y eso lo hago a diario. Eso es algo que acostumbro hacer, ¿no? Allá donde voy y por donde ando, o en casa o por donde esté. Y es algo que, sabes, que me une a la realidad de mi fe con Dios, ¿no? No puedo verle, no le puedo tocar, pero sí puedo sentirle. Y sé que Él hace su obra de una manera genuina, especial y favorable a nuestra vida. Eso no quiere decir que lo entendamos todo, que entendamos todo lo que pase en nuestra vida. Pero así como los versos que compartió Roque, en el sentido de que están para instruirnos, están para fortalecernos en fe, están para obedecer, están para que nosotros realmente reconozcamos
que Él ha tenido un amor por nosotros que nadie ha tenido en la vida, y que aún siendo malos, aún siendo bastante ruines, en el momento que nos encuentra, en el momento en que nos levanta, en el momento que nos da la mano y nos sana, nos limpia, nos pone otra vez de pie, lo único que desea de nosotros es que tengamos en cuenta ese momento, esa realidad, ¿no? Y si la pasamos por alto, somos desagradecidos, pues acabaremos obviamente como acaba la Escritura. Dice la palabra de Dios: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarnos. Eso está muy claro, ¿verdad? Si no estaríamos todos hechos polvo, ¿sí o no? Pero gracias a su amor hemos podido dejar el pecado atrás, hemos podido solventar los problemas que teníamos con Él, ¿sí o no? Tenemos que entender esto para poder completar nuestra vida en Cristo Jesús. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Y ahora dice: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sabemos que los demonios también creen y tiemblan, pero aquí en esta escritura y en esta palabra hace mención a aquellos que creen y van más allá. Aquellos que depositan su confianza en Dios y quieren servirle de verdad. Aquellos que luchan contra sí mismos cuando hay algo que realmente está distorsionando su comunión con Dios. Aquellos que realmente no se conforman con lo que son y quieren ser como Dios dice que sean. Amén. Esta palabra creer no solo es haber creído en una deidad, sino que es también llevarla a un resultado positivo y claro en nuestra vida, que evidencie que verdaderamente somos cristianos. Si no, pasaremos a formar parte de las famosas religiones insípidas, que no tienen ningún sentido en la vida de nadie, que nos hacen ruines, que nos hacen jueces en vez de sembradores, que nos hacen personas no aptas para el reino. Amén. Tu comunión personal con Dios es importante. No quiero añadir demasiadas cosas a lo que Roque compartió, pero sí tenía estos versos en mi corazón porque son versos trascendentales que hemos escuchado hasta la saciedad en ocasiones, pero que aún no hemos asimilado en muchas de sus formas la enseñanza que realmente quiere aplicarse a nuestra vida. Por eso, mira lo que dice en el 18: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, escuchadme bien: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y aquí tenemos que pararnos en el camino como hijos de Dios y tenemos que entender una sola cosa, ¿vale? Nuestros pies tienen que pisar un reino claro. Y cuando digo un reino claro, digo el reino de la luz. Un reino que ilumina nuestra vida, un reino que esclarece nuestras dudas, un reino que calma nuestras ansiedades, un reino que deja de perturbar nuestra existencia, que es obviamente el reino de las tinieblas, el que la perturba. Un reino que ilumina todo nuestro ser y en el cual podemos depositar nuestra esperanza, porque esta luz no vino para otra cosa que para disipar las tinieblas mismas. Pero si volvemos a amar las tinieblas, obviamente, si plantamos nuestros pies en el reino de las tinieblas, ocurrirá lo que ya sabemos y lo que hemos dicho por alto y por bajo en este lugar muchísimas veces. La luz que hay en nosotros será oscuridad. Un día nos despertaremos y nos sentiremos, no veremos, nos hastiaremos incluso de la palabra que escucharemos, pensaremos que estamos desubicados dentro de la fe, y eso es lo que quiere realmente el enemigo, que realmente pues, no se cumpla la palabra de Dios en su totalidad y hasta el fin de nuestros días, porque esto es una carrera de resistencia, es una carrera hasta el fin. El que persevere hasta el fin, el que persevere hasta la mitad, no dice, ¿no? Dice el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea que la mitad, llegar hasta la mitad no me vale, ¿no? Llegar hasta casi la meta no me vale. Necesito estar no solo convencido, sino necesito deleitarme y extender mi corazón a la verdad que resplandece en mi vida como esta luz que realmente vino a mí, vino a ti.
Cuando estábamos en nuestros delitos y en nuestros pecados, nos cambió, nos transformó. Sigue haciéndolo, es verdad, sigue haciéndolo. Pero muchos de nosotros sabemos de qué cantera nos arrancó y qué es lo que ha hecho en nuestra vida. Y qué es lo que está haciendo en nosotros y dónde sigue trabajando en cada hueco, en cada esquina de nuestro corazón, en cada área de nuestra vida que nosotros realmente conocemos y sabemos que hay que mejorar. ¿Sí o no? Por eso la Escritura dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron esas tinieblas, porque sus obras eran malas. O sea que necesitamos que nuestras obras realmente sean buenas. Obviamente la salvación no es por obras, pero sabemos que la gracia de Dios en nuestra vida nos lleva a andar en las obras que Dios puso de antemano para que nosotros anduviéramos. Si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, se nos cuenta como pecado. Y acabo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque para que sus obras no sean reprendidas. Es reprendido a muchas personas en el amor del Señor, con la exaltación del amor del Señor, porque sus obras eran malas, sus movimientos, sus palabras, sus decisiones eran erróneas y se revolvían como serpientes. Porque no querían volver a la luz, no querían ser iluminados, aunque decían ser hijos de Dios, aunque decían ser cristianos. Ayer me paré a hablar con un hermano en la fe que me decía que en su congregación se bautizó una persona y que esa persona al pasar el tiempo le declara a él, ¿no? que él era creyente, que era hijo de Dios, pero que le gustaban las mujeres, que le gustaba beber, que le gustaba ir aquí, que le gustaba ir allá y que le gustaba pasarlo bien. En definitiva, que le gustaba hacer lo que le daba la gana. Y él le dijo, hombre, pues realmente estás verdaderamente equivocado y perdido en lo que es la definición de creyente y lo que es realmente haberte convertido, ¿no? Te habrás convencido, pero convertido, pues hay una diferencia muy grande. Y la otra persona le acababa diciendo, pero voy a la iglesia todos los domingos. Como si eso valiera de algo sin lo otro. O sea, vas a la congregación todos los domingos para condenarte más. Porque el enemigo pondrá su dedo, no el Señor. El enemigo pondrá su dedo y tus pecados obviamente completarán el hecho de la muerte. Todo el que peca va hacia la muerte en ese sentido. Y si realmente hoy podemos estar aquí sentados y de pie, es porque realmente cuando nosotros cerramos, y como decía Pablo, ¿no? El que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Hace mención a que realmente nosotros no corremos hacia el mal. Sabemos que tenemos fallos, tropezamos, caemos, pero no corremos hacia el mal. No buscamos, y nuestra decisión en nuestro corazón ha sido que agradar al Señor y cambiar, ser renovados, ser transformados. Y eso es una realidad que un hijo de Dios de verdad debe vivir día a día. Porque si aborreces todo aquel que hace lo malo, va a aborrecer la luz. Obviamente todo lo que venga de parte de Dios lo va a aborrecer, para que sus obras queden ocultamente y no sean reprendidas. En este caso esta hermana, bueno, si se puede llamar hermano, ha tenido una osadía muy grande al reconocer sus pecados y jactarse de ellos y decir que no iba a cambiar y que, bueno, lo que le llegaba solo era reunirse, ¿no? Como que eso ya era una justificación. Ahora dice más, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta sus obras, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y ahí está la diferencia. Si corres hacia el trono de la gracia, si corres hacia la luz, si permaneces en luz buscando a Dios, se hará manifiesta la obra de tus manos, se hará manifiesta la obra de tu boca, cuando hablas, cuando enseñas, cuando traspasas lo que Dios hace en tu vida y cambia en tu ser a otras personas, ¿no? Hoy hemos escuchado versos importantes en nuestra vida que deberíamos tener muy en cuenta. Me gustaría, por favor, en Hebreos leíste 6, ¿no? El capítulo 6, ¿no? ¿Puedes buscarlo un momentito? Sí.
Hebreos, Efesios 6, sí, pero Hebreos. ¿En qué leíste en Hebreos? Es que lo tenía marcado. Era 13. 13. Era Hebreos 4 al 12. No, Hebreos, capítulo 4, verso 12. Vale. La palabra de Dios es libre y eficaz. Y eficaz. Más cortante que una espada de filo. Que si os dais cuenta, en la alabanza estábamos y ministré sobre eso. La palabra de Dios es necesaria para nuestras vidas, para que realmente despertemos del sueño en el que estemos y nos demos cuenta de que nuestro día a día está ahí fuera, nuestra lucha verdadera está ahí fuera, y la palabra de Dios está bien a nuestros corazones para que cuando salgamos por esa puerta nosotros realmente podamos ponerla en práctica. Pero vamos al 20 y acabo, al verso 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos, dice nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Entendéis esto? Nos haga actos para que Él pueda trabajar en nosotros, para que nosotros podamos hacer las cosas que Él quiere. ¿Podemos comprender estas sencillas palabras? Y es la palabra la que nos remueve las entrañas, la que nos remueve todo nuestro ser y la que nos capacita para que cuando salgamos para aquí dejemos de ser mujeres y hombres que juzguemos a otros, sino todo lo contrario, que los amemos, aun a pesar de sus fallos, de sus errores, aun a pesar de estar viviendo en otras religiones, otras creencias, aun a pesar de ser incrédulos. Tenemos que ser luz. Este hermano que le decía, obviamente le dijo que se equivocaba, ¿no? Y con amor y con exhortación le exhortó sobre su actitud y sobre la finalidad de lo que es realmente ser un hijo de Dios, ¿no? Espero que lo haya tenido en cuenta. Me gustaría que cerraras tus ojos en esta mañana. Y no es por otra cosa, sino para que mires a tu corazón, para que veas lo que realmente a día de hoy está delante del Señor. Y para que veas también la oportunidad que tenemos cada uno, ¿no? Para poder poner todas aquellas cosas que sabemos que hay que cambiar en nuestras vidas delante de Dios, porque Él es el gran pastor de las ovejas, como este verso nos estaba anunciando. Yo quiero ser apto. ¿Tú quieres ser apto? Pues mira a tu corazón y dile, Señor, saca lo que tengas que sacar de mi vida. Tú ves claramente. Tu palabra hace posible que mi corazón quede expuesto delante de ti. Como bien lo ha dicho no solo Roque, sino como bien estos versículos se levantan vivos delante de nosotros, reconociendo que tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y es apta para enseñarnos cualquier cosa, Señor, porque tú quieres llevarnos a esa buena obra, para que hagamos tu voluntad. Y esto no es otra cosa que desear hacer lo que tú deseas que hagamos. Y lo mejor de todo, que tú lo vas a hacer en nosotros, porque vas a hacer lo que es agradable, porque Jesucristo realmente es nuestra gloria y es el que levanta nuestra cabeza día a día por los siglos de los siglos. Amén.